Mi propio esposo me susurró, fírmalo y vete sin nada. Su familia sonreía, listos para quedarse con mi apartamento de €500,000. Me vieron como la pueblerina indefensa que creían que era. Pero en el silencio de mi humillación, yo recordaba un papel que firmamos antes de la boda, un documento que los destruiría a todos. Esto era solo el principio de su caída. Antes de continuar, suscríbete al canal y cuéntanos desde dónde estás escuchando en los comentarios. Me llamo Sofía. Tengo 42 años. Durante mucho tiempo, creí que el amor era suficiente para construir un hogar. Creí que la paciencia era el cimiento más sólido. Pero un día, ese día, comprendí que hay cimientos que se construyen sobre arena, listos para derrumbarse. El olor del estofado que se enfriaba en la fuente de cerámica, ese que yo misma había preparado con esmero por la mañana, se había vuelto agrio en el aire. O quizás, era solo mi percepción. Estábamos en el salón de Isabel, mi suegra. Era domingo, y como casi todos los domingos desde que me casé con Javier, la comida familiar era una tradición sagrada. Pero aquel domingo, la mesa no era un lugar de encuentro. Era un tribunal. Isabel estaba sentada en la cabecera, erguida, con esa calma helada que siempre me había parecido más intimidante que cualquier grito. A su derecha, Carlos, mi cuñado, con su sonrisa torcida. A su izquierda, Marta, su hermana, examinándose las uñas como si el destino del universo dependiera de su manicura. Y frente a mí, en un silencio que pesaba más que todas las palabras del mundo, estaba Javier. Mi esposo. Él no me miraba. Tenía la vista fija en un punto invisible del mantel. Un folio, blanco y frío como un témpano de hielo, reposaba en el centro de la mesa, justo al lado de la fuente del estofado. Un bolígrafo negro, sin capuchón, yacía a su lado. Una invitación. Una orden. La voz de Isabel rompió el silencio. No gritaba. Nunca lo necesitaba. Sus palabras eran siempre mesuradas, precisas, como el corte de un bisturí. Sofía, creo que ya no hay nada más que hablar. Todos estamos de acuerdo en que esto es lo mejor. Su mirada se posó en el folio. Yo no necesitaba leerlo. Sabía lo que era. Era el final. Un acuerdo de divorcio redactado por su abogado, un documento que me despojaba de todo, que borraba mis años de matrimonio como si nunca hubieran existido. Intenté hablar, buscar una explicación, pero las palabras se me quedaron atascadas en la garganta. Moví mi silla hacia atrás, con la intención de levantarme, de huir de esa farsa. Pero una mano fuerte y fría me sujetó la muñeca. Era Carlos. Su reloj de metal se clavó en mi piel. No tan rápido, cuñadita, dijo, con esa familiaridad venenosa. Primero, los negocios. Busqué con la mirada a Javier. Le supliqué en silencio. Le pedí, sin emitir un solo sonido, que dijera algo. Que me defendiera. Que recordara quién era yo. Pero él solo levantó la vista un segundo, sus ojos vacíos, y dijo unas palabras que se convirtieron en la banda sonora de mi derrumbe. Fírmalo, Sofía. Hazlo por el bien de todos. Su voz era la de un extraño. El hombre con el que había compartido mi cama, mis sueños y mis miedos durante años, ahora me hablaba con la distancia de un funcionario de correos. El bien de todos. Me pregunté a quiénes se refería. Claramente, yo no estaba incluida en ese todos. Fue entonces cuando Isabel asestó el golpe final. Se inclinó ligeramente hacia adelante, y con una voz que era casi un susurro, pero que retumbó en mis oídos como un trueno, dijo la frase que lo cambió todo. Viniste de Andalucía sin nada, Sofía. Y te irás sin nada. Sin nada. Esas palabras no fueron un insulto. Fueron la llave que abrió la puerta de mis recuerdos. De repente, el salón de Isabel se desvaneció. El olor a estofado frío, la presión en mi muñeca,
el rostro ausente de Javier, todo se volvió borroso. Yo, la mujer que había llegado a Madrid con una maleta y la determinación de construir una vida, la que había trabajado sin descanso, la que había amado con el alma abierta, sin nada. ¿Cómo llegamos a este punto? Mi mente no viajó a una pelea reciente. No. Viajó mucho más atrás. A otra comida de domingo. La primera. La que olía a esperanza, a azafrán y a nervios. Viajó al día en que, por primera vez, sentí el sabor amargo que se escondía bajo la superficie dorada de la paella. Aquel primer domingo, el sol de mediodía entraba a raudales por los ventanales del salón de Isabel. Recuerdo que llevaba un vestido de flores, uno que Javier me había dicho que le encantaba, y el pelo recogido en un moño bajo. Quería parecer adecuada. Quería que vieran en mí a la mujer que su hijo amaba, no a una extraña que venía a ocupar un lugar en la familia. El aire olía a azafrán, a romero y a esa mezcla de hogar y laca que siempre impregnaba la casa de mi suegra. Isabel, con su delantal impecable, sacaba del horno una paella magnífica. El arroz, de un color dorado intenso, estaba salpicado de gambas rojas y mejillones oscuros. Parecía una obra de arte. En ese momento, sentí una punzada de esperanza. Pensé que, quizás, todo iría bien. Que el amor de Javier sería un puente suficiente entre mi mundo y el suyo. Nos sentamos a la mesa. Javier me tomó la mano por debajo del mantel y me sonrió. Esa sonrisa era mi refugio. Carlos nos sirvió vino, un tinto con cuerpo que olía a madera y a frutos rojos. Marta, por su parte, hablaba sin parar de una boda a la que había asistido, describiendo con detalle los vestidos de las invitadas. El ambiente era ligero, casi festivo. «Qué buena pinta tiene, Isabel», dije con sinceridad, mientras ella colocaba la paellera en el centro de la mesa. «Huele de maravilla». Isabel sonrió. Era una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. «Es la receta de mi abuela», contestó, mientras empezaba a servir los platos. «Aquí en Madrid tenemos nuestras tradiciones. Las cosas bien hechas, como debe ser». No le di importancia a ese comentario. Era una simple observación, ¿verdad? Javier me guiñó un ojo y yo le devolví el gesto. El primer bocado de la paella fue delicioso. El arroz en su punto, el marisco fresco. Me sentí feliz, genuinamente feliz. Fue entonces cuando empezaron los alfileres. Y dime, Sofía, comenzó Isabel, después de un sorbo de vino. ¿Tu madre también cocina paella en Andalucía? Pronunció el nombre de mi tierra como si fuera una palabra exótica, lejana. Como si hablara de un lugar que solo existía en los mapas antiguos. Sí, claro, respondí con una sonrisa. Aunque allí le ponemos nuestro toque. Un poco de pimiento, a veces alcachofas. Carlos soltó una risita ahogada. Alcachofas, repitió, como si fuera la palabra más graciosa del mundo. Eso ya no es paella, cuñada. Eso es arroz con cosas, punto. Marta asintió, sin levantar la vista de su plato. Totalmente. La paella auténtica no lleva esas mezclas. Sentí como se me encogía un poco el estómago. No era lo que decían, sino cómo lo decían. Con esa superioridad tranquila, esa certeza de que su manera era la única correcta. Traté de mantener la compostura. Bueno, son costumbres diferentes, dije, intentando quitarle hierro al asunto. Cada lugar tiene su encanto. Fue mi error. Le di a Isabel la apertura perfecta. Dejó los cubiertos a un lado, se limpió las comisuras de los labios con la servilleta de tela y me miró fijamente. Sus ojos grises eran como dos trozos de hielo. Exacto, Sofía. Son costumbres diferentes. Y es importante entenderlo.
En Madrid hacemos las cosas de otra manera, no como en tu pueblo. Aquí valoramos la discreción, el saber estar. Hay que adaptarse. Sus palabras no eran gritos. Eran alfileres clavándose lentamente en mi orgullo. Tu pueblo. No dijo el nombre de mi ciudad, una ciudad preciosa y llena de historia. Dijo, tu pueblo, una palabra cargada de menosprecio, diseñada para hacerme sentir pequeña, insignificante. Una pueblerina. La conversación en la mesa se detuvo. El único sonido era el tintineo de los cubiertos de Marta contra el plato. Sentí todas las miradas sobre mí. El calor me subió a las mejillas. Y entonces, hice lo único que podía hacer. Busqué a Javier. Mis ojos lo encontraron al otro lado de la mesa. No fue una mirada de ira, sino de súplica. Le estaba pidiendo ayuda. Le estaba pidiendo que dijera algo, cualquier cosa. Un mamá, no exageres, o un a mí me encanta cómo cocinan en su tierra. Algo que me hiciera sentir que no estaba sola en esa mesa. Que éramos un equipo. Él pareció sentir mi mirada, porque levantó la cabeza. Nuestros ojos se encontraron por una fracción de segundo. Una eternidad. Vi en los suyos una incomodidad, un destello de cobardía. Y entonces, la apartó. No la sostuvo. Sus hombros se encogieron una fracción de milímetro. Su atención se desvió hacia su plato. Y entonces, el gesto que lo selló todo, golpeó suavemente el borde del plato con el tenedor. 1, 2, 3 toques. Un sonido metálico, seco, que fue la respuesta a mi pregunta silenciosa. La respuesta era no. No iba a defenderme. En ese instante, el sabor de la paella cambió en mi boca. Se volvió amargo. Insípido. Cada grano de arroz se sentía como arena. El vino, de repente, sabía a vinagre. Seguí comiendo, masticando mecánicamente, pero ya no estaba allí. Estaba flotando por encima de la mesa, observando a una mujer que sonreía y asentía, mientras por dentro, algo muy importante se rompía para siempre. El resto de la comida pasó en una neblina. Ayudé a recoger los platos. Escuché a Isabel darme instrucciones sobre cómo debían colocarse en el lavavajillas, los vasos siempre arriba, Sofía, que si no, se rompen. Acepté un trozo de tarta que no probé. En el coche de vuelta a casa, el silencio era denso, casi sólido. Las luces de Madrid pasaban a través del parabrisas, pero yo no las veía. Solo veía el gesto de Javier. El tenedor contra el plato. Tu madre, has sido un poco dura, ¿no crees?, me atreví a decir, con un hilo de voz. Javier no apartó la vista de la carretera. Soltó un suspiro, un sonido de cansancio, como si yo fuera una carga. No te lo tomes así, cariño. Mamá es como es. Solo quiere lo mejor para nosotros. No le des más vueltas. Y eso fue todo. No hubo más. No le des más vueltas. Me estaba pidiendo que borrara la humillación, que ignorara la soledad que sentía. Me estaba pidiendo que me acostumbrara. Esa noche, mientras Javier dormía plácidamente a mi lado, yo me quedé mirando el techo en la oscuridad. Entendí que acababa de descubrir una verdad fundamental sobre mi matrimonio. Que en la batalla entre su madre y yo, Javier no era mi aliado. Era un espectador neutral. Y en una guerra, la neutralidad siempre es una forma de traición. La primera de muchas. Los meses que siguieron a aquella primera comida fueron, tranquilos. Demasiado tranquilos. Aprendí a navegar las aguas de mi nueva familia con la cautela de un marinero en un mar desconocido. Sonreía cuando tenía que sonreír, asentía cuando era necesario, y guardaba mis opiniones para mí. Me convertí en una experta en el arte de no molestar. Javier parecía contento con mi adaptación.
Para él, mi silencio era sinónimo de paz. Para mí, era el sonido de algo que se marchitaba por dentro. La confianza en un matrimonio es como el dinero en una cuenta bancaria. Se ingresa poco a poco, con gestos de cariño, con honestidad, con apoyo mutuo. Pero se puede retirar de golpe, en un solo acto de deslealtad. Y una vez que la cuenta se queda a cero, es muy difícil volver a generar saldo. Mi cuenta de confianza en Javier había sufrido un primer gran retiro aquel domingo de la paella. Y pronto, iba a entrar en números rojos. Todo comenzó una tarde de martes. Estaba revisando los movimientos de la cuenta bancaria conjunta que teníamos para los gastos de la casa. Siempre he sido una persona organizada con el dinero. No por avaricia, sino por respeto al esfuerzo que cuesta ganarlo. Mi trabajo en una pequeña gestoría de Madrid no me hacía rica, pero me daba independencia, y cada euro que aportaba a nuestra economía doméstica era fruto de mi tiempo y dedicación. Mientras repasaba los extractos en la pantalla del ordenador, algo me llamó la atención. Una retirada de efectivo. 500 euros. No recordaba haberla hecho. Pensé que sería cosa de Javier, quizás para alguna compra grande. No le di más importancia. Pero a la semana siguiente, ocurrió de nuevo. Esta vez, 800 euros. Y 2 semanas después, 1200. Siempre en efectivo. Siempre sin un concepto claro. Un nudo de inquietud comenzó a formarse en mi estómago. No era la cantidad. Era el secreto. Javier y yo siempre habíamos hablado de los gastos importantes. Era una de nuestras reglas no escritas. La transparencia era la base. Pero esto era diferente. Eran agujeros negros en nuestras finanzas. Decidí preguntarle. Esperé al momento adecuado, una noche mientras veíamos una serie en el sofá. Traté de sonar casual, para no ponerle a la defensiva. Cariño, empecé, ¿has sacado dinero de la cuenta común últimamente? Es que he visto unos movimientos un poco altos y no sé a qué corresponden. Javier ni siquiera me miró. Sus ojos seguían fijos en la televisión. Ah, sí. Lo cogí yo, dijo, con un tono que pretendía zanjar la conversación. Esperé. Pero no añadió nada más. ¿Y se puede saber para qué era? Insistí, con la voz todavía suave. Es una cantidad considerable, Javi. 1200 euros. Fue entonces cuando me miró. Su expresión no era de culpabilidad, sino de fastidio. Como si mi pregunta fuera una impertinencia. Lo necesitaba mi madre, espetó. Para unos asuntos del negocio familiar. No es nada. ¿Negocio familiar? Pregunté, confundida. Pero si me dijiste que todo iba bien. Dejó el mando de la televisión sobre la mesa con un golpe seco. El sonido me sobresaltó. Sofía, por favor. ¿Vamos a empezar a controlarnos cada céntimo? Mi madre necesitaba ayuda y yo se la di. Es mi familia. Se supone que tú también eres mi familia. Su lógica era retorcida, diseñada para hacerme sentir culpable a mí. Para hacerme sentir mezquina. Pero yo no me sentía mezquina. Me sentía engañada. No se trata de controlar, Javier. Se trata de hablar las cosas. Es nuestro dinero. El tuyo y el mío. Si hay un problema en el negocio de tu familia, creo que tengo derecho a saberlo. Quizás podría ayudar. Su risa fue corta y amarga. Una risa que me heló la sangre. ¿Ayudar tú? ¿Cómo? Esto son cosas serias, Sofía. Cosas de hombres. Y entonces, se levantó del sofá y pronunció la frase que lo dinamitó todo. Se giró, me miró desde arriba, y con una frialdad que nunca le había conocido, dijo. Si eres mi mujer,
Tienes que apoyar a mi familia. Sin hacer preguntas. Sin hacer preguntas. Me quedé sentada en el sofá, inmóvil, mientras él se iba a la cocina a por un vaso de agua. La serie seguía sonando de fondo, pero yo ya no la oía. Solo escuchaba el eco de sus palabras. Me estaba pidiendo una fe ciega. Me estaba pidiendo que renunciara a mi derecho a saber, a participar. Me estaba relegando al papel de una simple espectadora en mi propia vida financiera. Me estaba tratando como a una niña. O peor. Como a una extraña. Esa noche, no pude dormir. Mientras él roncaba suavemente a mi lado, ajeno a la tormenta que había desatado en mí, yo tomé una decisión. La tristeza de los últimos meses se evaporó y en su lugar, quedó algo frío y duro como el acero. La determinación. Si él quería secretos, yo tendría los míos. Si él no quería transparencia, yo me protegería con hechos. Al día siguiente, a la hora de comer, salí de la oficina y entré en una pequeña papelería cerca del trabajo. Compré un cuaderno. Uno sencillo, de tapa dura, color azul oscuro. Y un bolígrafo de tinta negra. Esa noche, cuando Javier ya estaba dormido, me senté en la mesa del salón con la luz de una pequeña lámpara. Abrí el cuaderno. La primera página estaba en blanco, como un futuro incierto. Y entonces, empecé a escribir. Con una caligrafía clara y precisa, anoté la primera entrada. 15 de marzo. Retirada de efectivo, 800 euros. Concepto, desconocido. Explicación de Javier, asuntos de familia. 2 de abril. Retirada de efectivo, 1.200 euros. Concepto, desconocido. Explicación de Javier, ayuda para mi madre. Cada número, cada palabra que escribía, era un pequeño ladrillo en el muro que empezaba a construir a mi alrededor. Un muro para protegerme. No escribía con rabia. Escribía con una calma gélida. Era como si una parte de mí, la parte emocional y soñadora, se hubiera apagado, y otra, la parte lógica y pragmática, hubiera tomado el control. Esa noche, mientras apuntaba cada euro que faltaba, no sabía que aquel pequeño cuaderno azul se convertiría en mi salvavidas. No sabía que esas anotaciones metódicas serían el ancla que me mantendría a flote en la peor tormenta de mi vida. ¿Alguna vez han sentido que un pequeño acto de prudencia les cambió el destino? Cuéntenme sus experiencias en los comentarios, me encantaría leerlos y saber que no estoy sola en esto. El cuaderno azul se convirtió en mi único confidente. Sus páginas se fueron llenando de fechas, cifras y excusas cada vez más vagas. Una inversión. Un imprevisto. Ya te lo contaré. Javier había construido un muro de secretismo financiero entre nosotros, y cada vez que yo intentaba escalarlo, él lo hacía un poco más alto. Pero el dinero no era lo único que se estaba escapando de nuestro matrimonio. También se escapaba él. Su presencia en casa se volvió cada vez más etérea. Las cenas juntos se convirtieron en excepciones, no en la norma. Llegaba tarde casi todas las noches, con el olor a calle y a cansancio impregnado en la ropa. Al principio, sus excusas eran detalladas. Una reunión con un cliente importante. Hemos tenido que quedarnos a cerrar el balance trimestral. Yo, aunque escéptica, asentía. Quería creerle. Una parte de mí, cada vez más pequeña, se aferraba a la esperanza de que solo fuera una mala racha en el trabajo. Pero con el tiempo, las excusas se volvieron perezosas, casi un insulto a mi inteligencia. Mucho lío. Cosas de la oficina. Su mirada se había vuelto esquiva, y la distancia entre nosotros en la cama se ensanchaba cada noche, un abismo frío que ninguna manta podía calentar. Ya no hablábamos. Coexistíamos. El silencio en casa era tan espeso que a veces sentía que me ahogaba.
La intuición de una mujer es una cosa extraña. Es como una pequeña alarma silenciosa que empieza a vibrar en el fondo del alma, mucho antes de que la mente tenga pruebas concretas. Mi alarma llevaba semanas vibrando. No sabía por qué, pero sentía que la razón de su distancia, de sus secretos, de su irritabilidad, no estaba solo en las cuentas de la empresa familiar. Había algo más. Alguien más. La confirmación llegó una noche de jueves. Javier se estaba duchando. Su teléfono móvil, que últimamente cuidaba con el celo de un guardia de seguridad, estaba sobre la mesilla de noche. No me siento orgullosa de lo que hice. De hecho, me avergüenza. Pero la necesidad de saber, de ponerle nombre a la sombra que se cernía sobre nosotros, era más fuerte que mi orgullo. Lo cogí. Mis manos temblaban. La pantalla se iluminó con una notificación. No necesité desbloquearlo. El mensaje estaba ahí, visible en la pantalla de bloqueo. Era corto, casi críptico, pero para mí fue tan claro como un grito. Mañana a la misma hora en nuestro rincón. L. Nuestro rincón. Dos palabras que me golpearon en el pecho, dejándome sin aire. No era un mensaje de trabajo. Nadie en el trabajo habla de nuestro rincón. ¿Y la L? ¿Quién era L? El sonido del agua al detenerse en el baño me devolvió a la realidad. Dejé el teléfono exactamente donde estaba, con el corazón martilleándome en las sienes. Me metí en la cama y fingí estar dormida. Cuando Javier salió del baño, lo sentí acercarse. Se quedó de pie junto a la cama por un instante, y aunque tenía los ojos cerrados, pude sentir su mirada sobre mí. ¿Sentiría culpa? ¿O solo estaría comprobando que su secreto seguía a salvo? Al día siguiente, en el trabajo, fui incapaz de concentrarme. Las letras y los números en la pantalla de mi ordenador bailaban sin sentido. Nuestro rincón. L. La frase se repetía en mi cabeza como un eco infinito. Tenía que saberlo. No podía seguir viviendo en esa niebla de incertidumbre. Tomé una decisión drástica. A la hora de comer, le dije a mi jefe que me encontraba mal, que necesitaba irme a casa. Era una mentira a medias. Me sentía mal, sí. Terriblemente mal. Pero no fui a casa. Cogí un taxi y le di al conductor la dirección de la oficina de Javier. El edificio era una imponente construcción de cristal y acero en el corazón financiero de Madrid. Me aposté en la acera de enfrente, detrás de la marquesina de una parada de autobús, sintiéndome como una espía en una película de mala calidad. Mi corazón latía con una fuerza desbocada. ¿Qué esperaba encontrar? ¿Y qué haría si lo encontraba? Pasaron 20 minutos que se me hicieron eternos. Y entonces, lo vi. Javier salió por la puerta principal del edificio. No iba solo. A su lado caminaba una chica joven. Muy joven. Quizás 25 o 26 años. Llevaba el pelo largo y oscuro, un vestido ajustado y unos tacones que la hacían parecer aún más alta y esbelta. Era guapa. Dolorosamente guapa. Cruzaron la calle, y en lugar de ir a cualquiera de los muchos restaurantes de la zona, entraron en una pequeña cafetería, una de esas con un aire íntimo y luz tenue. Nuestro rincón. La palabra resonó en mi cabeza. Crucé la calle, con las piernas temblando. Me detuve junto al gran ventanal de la cafetería, escondida a medias por una maceta alta. Podía verlos perfectamente. Se habían sentado en una mesa. Aquella foto en mi teléfono era como una bomba de relojería. La miraba una y otra vez. La mano de Lucía sobre la de Javier. Su sonrisa cómplice. La forma en que él se inclinaba hacia ella. Cada detalle era una pequeña esquirla de cristal clavándose en mi corazón. El dolor era físico,
un peso opresivo en el pecho que me dificultaba respirar. Podría haber vuelto a casa esa noche y haberle puesto el teléfono delante de la cara. Podría haber gritado, llorado, roto cosas. Una parte de mí, la parte más herida y visceral, ansiaba hacerlo. Ansiaba ver el pánico en sus ojos, escuchar sus torpes excusas. Pero otra parte de mí, la que había estado escribiendo en aquel cuaderno azul noche tras noche, me detuvo. Esa parte sabía que el escándalo solo me daría una satisfacción momentánea, pero me dejaría aún más vulnerable. No. Si iba a haber una guerra, no sería a gritos en el salón de mi casa. Sería en un campo de batalla donde yo pudiera elegir las armas. A la mañana siguiente, con los ojos hinchados por una noche sin dormir, busqué un nombre en mi agenda. Elena. No la veía desde hacía casi un año, pero era la única persona en el mundo en la que podía confiar para esto. Elena y yo habíamos sido compañeras de habitación en la universidad, dos chicas de provincia tratando de abrirse camino en Madrid. Mientras yo me decanté por la gestión de empresas, ella se había enamorado del derecho. Ahora era abogada, una de las buenas. Decían que era tenaz, inteligente y que no le temblaba el pulso en un juzgado. Justo lo que yo necesitaba. La llamé. Su voz al otro lado del teléfono fue como un bálsamo. Cálida, profesional, sin juicios. Sofía, qué alegría. ¿Cómo estás? No muy bien, Elena. Necesito tu ayuda. Es importante. Mi despacho, a las 5. ¿Te viene bien? El despacho de Elena estaba en una calle tranquila del barrio de Salamanca. Era un espacio elegante, lleno de libros y con el suave aroma del cuero y el papel. Nada que ver con la imagen fría de los bufetes de las películas. Elena me recibió con un abrazo. Llevaba unas gafas de montura fina que enmarcaban una mirada inteligente y directa. Nos sentamos en dos cómodos sillones de cuero. No me anduve con rodeos. Saqué el cuaderno azul de mi bolso y lo puse sobre la mesa de centro. Luego, saqué mi teléfono y le mostré la foto. Esto es lo que tengo, Elena. Y entonces, empecé a hablar. Las palabras salieron a borbotones, como el agua de una presa que por fin se rompe. Le conté todo. La primera comida familiar, el sabor amargo de la paella. Los comentarios de Isabel, la actitud de Carlos y Marta. El silencio cómplice de Javier. Le hablé del dinero que desaparecía, de sus excusas, de su frase, sin hacer preguntas. Y le hablé de Lucía, de la cafetería, del dolor de ver aquella intimidad que a mí me había sido robada. Elena escuchó en silencio. No me interrumpió ni una sola vez. Solo asentía de vez en cuando, y tomaba notas en un bloc de hojas amarillas. Su calma tuvo un efecto tranquilizador en mí. Por primera vez en meses, sentía que no estaba sola, que alguien entendía la magnitud de la red en la que estaba atrapada. Cuando terminé, me sentía agotada, vacía. Como si me hubiera desprendido de un peso enorme. Elena dejó su bolígrafo, se quitó las gafas y me miró. Sofía, dijo con una voz suave pero firme. Lo primero que quiero que sepas es que no estás loca. No estás exagerando. Lo que me has descrito es un patrón de abuso psicológico y económico del libro. La palabra, abuso, me impactó. Yo nunca lo había pensado en esos términos. Humillación, sí. Falta de respeto, también. Pero abuso, sonaba tan grave. Tienes pruebas, y eso es fundamental, continuó. El cuaderno es excelente. La fotografía es una evidencia circunstancial muy potente. Todo esto nos servirá. Pero ahora, la pregunta importante es, ¿qué quieres hacer tú? La miré, confundida. ¿Qué quiero hacer? Sí.
¿Quieres intentar salvar tu matrimonio o quieres prepararte para salir de él de la forma más segura posible? Respiré hondo. La respuesta estaba clara. El matrimonio que yo había conocido, o que había creído conocer, ya no existía. Había muerto en una cafetería el día anterior. Quiero prepararme para salir, dije, y me sorprendió la firmeza de mi propia voz. Elena asintió, como si esperara esa respuesta. Bien. Entonces, vamos a ser estratégicas. Lo primero es que no le digas nada a Javier. Ni una palabra. No lo confrontes. Sigue actuando con normalidad. Necesitamos tiempo para prepararnos sin que ellos muevan ficha. Ellos creen que te tienen controlada, y esa es nuestra mayor ventaja. Su profesionalidad me dio una fuerza que no sabía que tenía. Sentí como el pánico y el dolor empezaban a transformarse en algo diferente. En un plan. En un propósito. Sofía, continuó Elena, el sentimiento es importante, pero la ley te protegerá si tienes las pruebas. Ellos van a intentar argumentar que el piso donde vivís, aunque lo compraran a tu nombre, se ha pagado con esfuerzo común y pedirán su parte. Tendremos que demostrar que tus ingresos eran suficientes. Fue entonces cuando la interrumpí. Tengo algo más, Elena. Me incliné hacia mi bolso, uno grande donde llevaba siempre de todo, y saqué una carpeta de plástico de color azul, a juego con el cuaderno. Era gruesa, llena de documentos. La puse sobre la mesa, encima del cuaderno. El sonido del plástico contra la madera fue el único ruido en la habitación. Elena levantó una ceja, intrigada. Abrió la carpeta. Lo primero que vio fue la escritura de propiedad del piso. A mi nombre. Sofía García. Soltera. La fecha de la firma era de 8 meses antes de mi boda con Javier. Luego, vio los extractos bancarios que demostraban que la entrada del piso se había pagado íntegramente desde mi cuenta de ahorros personal, una cuenta en la que Javier nunca había figurado. Y vio la hipoteca, concedida únicamente a mi nombre. Pero la última hoja era la más importante. Era un documento notarial. Un acuerdo prenupcial. O, como se llama técnicamente en España, unas capitulaciones matrimoniales. Lo firmamos ante notario una semana antes de la boda. En él, acordábamos un régimen de separación de bienes. Y había una cláusula, la tercera, que yo misma había insistido en incluir, que especificaba claramente que el apartamento de la calle Goya, mi apartamento, era y sería siempre un bien privativo, excluido de cualquier posible sociedad de gananciales futura. Era mi seguridad, mi plan de contingencia. El fruto de haber visto a mi propia madre sufrir las consecuencias de una confianza ciega. Elena leyó el documento 2 veces. Su expresión pasó de la sorpresa a una sonrisa que, ahora sí, le iluminó los ojos. Levantó la vista de los papeles y me miró. Sofía García, dijo, y su voz estaba llena de una admiración que me hizo sentir orgullosa. Eres mucho más lista de lo que nadie en esa familia imagina. Cerró la carpeta con cuidado, como si contuviera un tesoro. Perfecto, sentenció. Este es tu as en la manga. Se inclinó sobre la mesa, y su voz bajó a un susurro conspirador. No lo muestres. Bajo ningún concepto. No se lo enseñes a nadie hasta el día del juicio. Guárdalo bien. Déjalos que sigan creyendo que eres la chica de pueblo indefensa. Déjalos que sigan pensando que tienen todo el poder. Ya llegará el momento de enseñarles quién eres en realidad. Salí de aquel despacho sintiéndome otra persona. Ya no era la esposa engañada y humillada. Era una mujer con un plan. Una mujer con un as en la manga. El camino por delante iba a ser duro, lo sabía. Pero por primera vez en mucho tiempo, no sentía miedo. Siguiendo el consejo de Elena, me convertí en una actriz.
La mejor actriz que el mundo haya conocido. Mi escenario era mi propia casa, y mi público, mi marido y su familia. Guardé mi dolor, mi rabia y mi carpeta azul en el compartimento más secreto de mi alma y me puse una máscara de normalidad. Volví a ser la Sofía dócil y complaciente que ellos esperaban. Javier pareció aliviado. Seguramente interpretó mi repentina falta de preguntas como una señal de resignación. Dejó de llegar tan tarde. Volvió a sentarse a mi lado en el sofá. Incluso intentó tomarme la mano un par de veces. Yo se la dejaba, sintiendo su piel contra la mía como si tocara a un completo desconocido. Era una sensación extraña, repulsiva. Cada gesto suyo de falsa normalidad era una capa más de desprecio que se acumulaba sobre mi corazón. Pasaron varias semanas. El cuaderno azul seguía engordando en secreto, aunque ahora las retiradas de dinero eran más pequeñas, más discretas. Como si Javier, sintiéndose seguro, hubiera decidido ser un poco más cuidadoso. No importaba. El daño ya estaba hecho y documentado. Y entonces, llegó otro domingo. Otro domingo de comida familiar. El menú, irónicamente, volvía a ser paella. Mientras ayudaba a Isabel a poner la mesa, me di cuenta de que el ambiente era diferente. No era la tensión helada de otras ocasiones. Era algo peor. Era una atmósfera de victoria, de celebración anticipada. Isabel tarareaba una vieja copla. Carlos no paraba de hacer bromas. Marta incluso me elogió el vestido, un gesto tan inusual que sonó alarma de incendios en mi cabeza. Nos sentamos a la mesa. Javier, a mi lado, parecía más relajado que en los últimos meses. Me sirvió vino y me rozó el brazo al hacerlo. Un gesto para el público. Un gesto para demostrar que todo estaba bajo control. Ellos creían que la batalla había terminado antes de empezar. Creían que yo, la pueblerina, no tenía ni la fuerza ni los recursos para luchar. Me habían subestimado de una forma tan profunda que resultaba casi insultante. Empezaron a hablar del negocio familiar. Lo hicieron con una naturalidad pasmosa, como si yo no estuviera allí, o como si fuera un mueble más del comedor. Hablaban de deudas, de un proveedor importante que amenazaba con cortarles el suministro, de la necesidad urgente de una inyección de capital. Las piezas del puzzle encajaron en mi mente. Las retiradas de dinero, la ansiedad de Javier, su necesidad de ayudar a mamá. No eran problemas puntuales. La empresa familiar se estaba hundiendo. Y yo, o más bien mi piso, era su plan de rescate. Entonces, Carlos, envalentonado por el vino y por su propia arrogancia, soltó la bomba. Dejó los cubiertos, se recostó en su silla y miró a Javier por encima de la mesa. No te preocupes, hermanito, dijo, con la voz pastosa de un conquistador. En cuanto solucionemos lo tuyo, todo esto se arregla. Javier se tensó a mi lado. Le lanzó una mirada de advertencia a su hermano, pero Carlos la ignoró. Cuando vendamos el piso de Madrid, continuó, dirigiéndose ahora a toda la mesa, pero sin mirarme a mí, podremos saldar las deudas de la empresa y aún sobrará para empezar de nuevo. Javier, te llevas el 50%, es lo justo. Has aguantado mucho. El silencio que siguió a sus palabras fue denso, pesado. Sentí como si el aire se hubiera vuelto sólido, impidiéndome respirar. El piso de Madrid. No dijo, vuestro piso. Dijo, el piso. Como si fuera una propiedad anónima, un activo en un balance. Y luego. El 50%. Lo daban por hecho. Habían repartido el botín antes siquiera de haberlo conseguido. Isabel asintió lentamente, con una expresión de profunda satisfacción. Es la única solución lógica. La familia es lo primero. Marta añadió, y sinceramente, es demasiado piso para una persona sola. Una persona sola. Yo.
Seguía sentada, con el tenedor a medio camino de la boca. Me sentía completamente disociada de mi cuerpo. Estaba observando la escena desde una esquina del techo. Veía a una mujer de pelo castaño, con un vestido bonito, sentada en una mesa donde se estaba decidiendo su futuro, su hogar, su vida, como si ella no tuviera ni voz ni voto. Y esa mujer era yo. Toda la sangre de mi cuerpo pareció bajar a mis pies. Pero no sentí rabia. Ni siquiera sentí dolor. Lo que sentí fue una decepción abismal, una tristeza infinita por la pequeñez de sus almas. Por su codicia. Por la facilidad con la que habían decidido sacrificarme en el altar de sus propios fracasos. Lentamente, bajé el tenedor. Cogí mi copa de vino. Mis manos no temblaban. Levanté la copa y la miré a contraluz. El líquido rojo oscuro giraba, denso y brillante. Y entonces, miré a Javier. Él ya me estaba mirando. Por una vez, no apartó la vista. En sus ojos vi una mezcla de todo, culpa, vergüenza, una pizca de desafío. Sabía que lo que estaban haciendo estaba mal, pero no tenía la fuerza para oponerse. O no quería tenerla. Su lealtad no estaba conmigo. Nunca lo había estado. Su lealtad pertenecía a aquel clan que ahora mismo estaba despiezando mi futuro sobre un mantel manchado de vino. Esa mirada fue el punto final. La última brasa de amor o de afecto que pudiera quedar en mi corazón se extinguió en ese preciso instante, dejando solo cenizas frías. No dije nada. No grité. No lloré. No les recordé que ese piso era mío. Simplemente, me llevé la copa a los labios y di un pequeño sorbo. El vino era bueno, caro. Pero en mi boca solo tenía el sabor del metal y la traición. Mi silencio los desconcertó por un segundo. Pero rápidamente lo interpretaron a su manera. Lo vieron como debilidad. Como aceptación. Como la derrota silenciosa de alguien que sabe que ha perdido. Vieron exactamente lo que yo quería que vieran. La conversación se reanudó, ahora más animada. Empezaron a hacer planes. Hablaban de agencias inmobiliarias, de precios de mercado, de cómo decorarían sus casas con el dinero sobrante. Yo seguí comiendo mi paella, bocado a bocado, con una calma que a mí misma me sorprendía. Ya no era una víctima en su juego. Era una espectadora. Y sabía algo que ellos no sabían. Sabía que la obra de teatro estaba a punto de terminar. 2 semanas después de aquella comida, llegó un sobre grande, de color marrón, con el membrete oficial del juzgado de primera instancia. No me sorprendió. Lo estaba esperando. Era la demanda de divorcio interpuesta por Javier. Me senté en la mesa del salón y la leí con una calma que no sentía por dentro. Mi corazón latía un poco más rápido de lo normal, pero mis manos estaban firmes. Los argumentos eran los que esperaba. Diferencias irreconciliables. Una frase vacía que servía para ocultar la cruda realidad de la codicia y la traición. Y luego, el apartado de los bienes. Allí estaba, escrito en una jerga legal fría y distante, la solicitud de disolución de la sociedad de gananciales y la liquidación de los bienes comunes, incluyendo, textualmente, la vivienda familiar sita en la calle Goya, con la propuesta de adjudicar a cada cónyuge el 50% de su valor de mercado. Leí esa frase varias veces. Vivienda familiar. Habían elegido las palabras con cuidado. Querían dar la impresión de que era algo que habíamos construido juntos, un nido forjado con el esfuerzo de ambos. Una mentira bien empaquetada en papel oficial. Llamé a Elena. Le leí los puntos clave. Su voz al otro lado sonaba tranquila, casi satisfecha. Perfecto, Sofía. Han mordido el anzuelo. Han basado toda su estrategia en una presunción falsa. Ahora solo tenemos que esperar. Y, sobre todo,
no hacer nada. El siguiente movimiento nos corresponde a nosotros, en el juzgado. No hacer nada. Sonaba fácil. Pero no lo fue. Porque en el momento en que la maquinaria legal se puso en marcha, también lo hizo otra maquinaria, mucho más antigua y visceral, la presión familiar y social. El teléfono empezó a sonar ese mismo día. La primera en llamar fue una tía de Javier que vivía en Segovia. Una mujer afable que siempre me había tratado con cariño. Su voz sonaba preocupada, maternal. Sofía, hija, me ha contado Isabel lo que pasa. Qué pena más grande. Pero mira, estas cosas pasan. Lo importante es acabar bien, sin rencores. Sé razonable, por favor. Un mal acuerdo es mejor que un buen pleito, ya lo decía mi abuela. Ser razonable, en su diccionario, significaba ceder. Renunciar a mis derechos para evitarles a ellos una situación incómoda. Le agradecí la llamada y colgué con amabilidad. No discutí. No me defendí. Elena me lo había advertido, no gastes energía. Guárdala. Al día siguiente, fue un primo. Su tono era diferente, más directo, casi de reproche. Oye, Sofía, me parece muy fuerte que queráis llegar a juicio. Javier está destrozado. Con los problemas que hay en la empresa, solo le faltaba esto. Un poco de consideración, ¿no? Al fin y al cabo, es tu marido. Es tu marido. La frase me golpeó. ¿Marido? El hombre que se sentaba en silencio mientras su familia planeaba cómo quitarme mi casa era mi marido. De nuevo, no dije nada. Un simple, entiendo tu preocupación, fue suficiente. La tormenta arreció durante toda la semana. Amigos de la familia, vecinos de Isabel, conocidos lejanos. Era como si hubieran organizado una campaña telefónica para erosionar mi voluntad. Todos con el mismo mensaje, envuelto en diferentes papeles de regalo. Unos usaban el chantaje emocional, piensa en los buenos momentos. Otros, la amenaza velada, esto va a manchar tu reputación. Y otros, la condescendencia más absoluta, una mujer sola lo tiene muy difícil, Sofía, es mejor no crearse enemigos. Pero la llamada más dura, la que realmente me dolió, fue la del tío abuelo de Javier. Se llamaba Luis. Un hombre mayor, viudo, que yo apreciaba de verdad. Solíamos charlar mucho en las comidas familiares. Me recordaba a mi propio abuelo. Su voz al teléfono sonaba cansada, triste. Sofía, hija, empezó, y el hija me sonó sincero, no como un arma. No te llamo para darte lecciones, que ya eres mayorcita. Solo te llamo porque te tengo aprecio. Me da mucha pena que hayáis llegado a esto. Hizo una pausa. Yo esperé en silencio. Sé que no es fácil, continuó. Pero por el bien de la familia, por evitar un escándalo que no beneficia a nadie, a veces en la vida hay que saber perder. Saber perder. Aquellas dos palabras se me clavaron en el alma. Venían de un hombre bueno, un hombre al que yo respetaba. Y eso era lo que lo hacía tan doloroso. Él también había comprado la historia que le habían contado. La historia de la esposa testaruda y poco razonable que se negaba a aceptar un acuerdo justo. No se le había ocurrido pensar que, quizás, yo no estaba luchando por dinero. Estaba luchando por mi dignidad. Gracias por llamar, tío Luis, dije, con la voz un poco quebrada. Aprecio mucho sus palabras. Y colgué antes de que las lágrimas empezaran a caer. Esa noche, estuve a punto de rendirme. El peso de la soledad era inmenso. Sentía que el mundo entero se había puesto en su contra, que todos me veían como la mala de la película. Cogí el teléfono, con la intención de llamar a Elena y decirle que lo dejábamos, que firmaría lo que fuera con tal de acabar con aquella tortura psicológica.
Pero entonces, recordé la cara de Isabel. Su sonrisa satisfecha. Recordé la arrogancia de Carlos. Y recordé la mirada vacía de Javier. Y supe que no podía rendirme. Rendirme sería darles la razón. Sería aceptar que yo era la pueblerina, sin nada que ellos decían que era. Llamé a Elena, sí. Pero no para rendirme. No puedo más, Elena, le dije, con la voz ahogada. Me están acribillando. Su voz al otro lado fue un ancla en medio de mi tempestad. Escúchame bien, Sofía. ¿Sabes por qué te llaman? No te llaman porque sean más fuertes. Te llaman porque tienen miedo. Cada llamada que recibes es una prueba de su inseguridad. Saben, en el fondo, que su posición es débil, y están intentando ganarte fuera del juzgado, porque saben que dentro no pueden. No digas nada. Tu silencio es tu mejor arma ahora mismo. Cada gracias por llamar que les das, les confunde más. Resiste. Ya queda poco. Sus palabras me dieron el oxígeno que necesitaba. Tenía razón. Su ofensiva no era una muestra de poder, sino de pánico. Estaban nerviosos. Y eso me dio fuerzas para seguir. Dejé de contestar al teléfono si no conocía el número. Me refugié en mi trabajo, en los libros, en largos paseos por el retiro. Construí una burbuja de silencio a mi alrededor, un escudo invisible contra sus palabras. Y esperé. El día del juicio amaneció gris y frío, a juego con el estado de mi alma. No había dormido mucho, pero no me sentía cansada. Me sentía extrañamente lúcida, como si todos mis sentidos estuvieran amplificados. Elegí mi ropa con el cuidado de un soldado que se viste para la batalla. No quería parecer una víctima. Tampoco una ejecutiva agresiva. Elegí un sencillo pantalón de pinzas de color azul marino, una blusa de seda blanca y una chaqueta a juego. Un atuendo discreto, profesional. Serio. Me recogí el pelo en una coleta baja y apenas me maquillé. Quería que mi rostro mostrara lo que sentía, calma y determinación. Elena pasó a recogerme. Llevaba un traje de chaqueta gris marengo y su inseparable maletín de cuero. Su sonrisa era tranquila, pero sus ojos brillaban con una intensidad especial. ¿Lista?, me preguntó. Asentí. ¿Lista? El edificio de los juzgados era un laberinto de pasillos largos, impersonales, con olor a papel viejo y a desinfectante. El sonido de nuestros tacones sobre el suelo de terrazo era el único ruido que rompía el silencio. Nos detuvimos frente a una puerta de madera oscura. Sala de vistas número 7. Elena respiró hondo. Recuerda, Sofía. Tranquilidad. Deja que hablen ellos primero. No muestres ninguna emoción. Solo observa. Asentí de nuevo, sintiendo mi corazón latir con un ritmo sordo y pesado. Entramos. La sala era más pequeña de lo que había imaginado. Las paredes estaban cubiertas de madera oscura, y la única luz natural entraba por una ventana alta y estrecha. Al frente, el estrado del juez, vacío todavía, presidido por el escudo de España. El ambiente era solemne, casi sagrado. Un lugar donde las vidas de las personas se desmontaban y se volvían a montar a base de leyes y de pruebas. Ellos ya estaban allí. Ocupaban todo el primer banco de la derecha. Isabel, en el centro, vestida de un riguroso negro, como si viniera a un funeral. El suyo, esperaba yo. A su lado, Carlos y Marta, con expresiones que pretendían ser serias pero que no lograban ocultar un brillo de suficiencia. Y en el extremo, Javier. Llevaba un traje que le quedaba un poco grande y no paraba de ajustarse el nudo de la corbata. Parecía un niño disfrazado de hombre. Cuando entramos, todas las cabezas se giraron hacia nosotras.
Los ojos de Isabel me recorrieron de arriba a abajo, con una mezcla de desprecio y triunfo. La de Carlos fue una sonrisita burlona. Javier, como siempre, desvió la mirada. Nos sentamos en el banco de la izquierda. Dejé mi bolso en el suelo y coloqué las manos sobre mi regazo, entrelazando los dedos para que no se notara un ligero temblor. Entonces, de reojo, la vi. Sentada 3 filas más atrás, sola, estaba Lucía. Llevaba el pelo recogido y unas gafas grandes, como si quisiera pasar desapercibida. En cuanto notó mi mirada, bajó la cabeza rápidamente y se puso a mirar su teléfono, cuya pantalla estaba apagada. Su presencia allí era la confirmación final de todo. No había venido a apoyar al hombre que amaba. Había venido a asegurarse de que el botín estaba a salvo. La puerta del fondo se abrió y entró el juez. Un hombre de unos 60 años, con el pelo cano y una expresión severa. Pónganse en pie, dijo una funcionaria con voz monótona. El sonido de los bancos al moverse y el murmullo de la sala cesaron de golpe. El juicio iba a comenzar. Después de las formalidades, el juez le dio la palabra al abogado de Javier. Era un hombre mayor, con aspecto de zorro astuto, amigo de la familia, por supuesto. Se levantó con una teatralidad estudiada. Su discurso fue una obra maestra de la manipulación. Pintó un retrato de Javier como un marido abnegado, un hombre trabajador que había acogido en su seno a una joven de provincias y le había ofrecido una vida de comodidades y oportunidades en la capital. Habló de la generosidad de la familia al aceptarme y de cómo, a pesar de sus esfuerzos, mi difícil carácter y mis continuas exigencias habían hecho la convivencia imposible. Yo escuchaba todo aquello como si hablaran de otra persona. Era fascinante y aterrador a la vez ver cómo eran capaces de retorcer la realidad hasta convertirla en una caricatura irreconocible. Y entonces, llegó al punto clave. Mi cliente, dijo el abogado, señalando a Javier, ha sido el principal sustento económico del matrimonio. Con su esfuerzo y la ayuda inestimable de su familia, se adquirió y mantuvo la vivienda familiar. Por tanto, en justicia, solicitamos a este tribunal que se proceda a la liquidación de dicho bien, adjudicando a mi representado el 50% que legítimamente le corresponde. Cuando terminó, se sentó con un aire de profunda satisfacción. Isabel asintió con la cabeza, aprobando cada palabra. Luego, el juez llamó a declarar a Javier. Se levantó, con las manos temblando ligeramente. Evitó mirarme en todo momento. Su vista iba del juez a su abogado, como un niño asustado buscando aprobación. ¿Puede describir al tribunal su contribución al mantenimiento de la vivienda familiar?, preguntó el juez. Javier carraspeó. Bueno, yo siempre he trabajado en la empresa familiar, empezó, con la voz un poco temblorosa. Mi sueldo se ingresaba en la cuenta común, y de ahí se pagaba todo. La hipoteca, los gastos. Yo me encargaba de que no faltara de nada. Hice reformas en la cocina, y el aire acondicionado lo instalé yo con mi hermano. Siempre he considerado ese piso como mi hogar, nuestro hogar. Mentira tras mentira. La hipoteca se pagaba desde mi cuenta personal, a la que él no tenía acceso. Las reformas las había pagado yo con una bonificación de mi trabajo. Pero él lo contaba con una convicción que, por un momento, casi me hizo dudar a mí misma. Era la convicción del que ha repetido una mentira tantas veces que ha terminado por creérsela. Cuando terminó, volvió a sentarse. El abogado de Javier sonrió. El caso, para ellos, estaba cerrado. Habían presentado su historia, la del marido trabajador y la esposa desagradecida. Ahora solo quedaba que yo intentara defenderme con palabras vacías. El juez hizo unas anotaciones en sus papeles. El silencio en la sala era absoluto. Se oía el zumbido de las luces fluorescentes. Entonces, el juez levantó la vista. Sus ojos se posaron en mí. Unos ojos cansados,
que seguramente habían visto cientos de dramas como el mío. Señora Sofía, dijo, y su voz resonó en la sala de madera. ¿Tiene algo que declarar? Todas las miradas se giraron hacia mí. La de Isabel, triunfante. La de Carlos, burlona. La de Lucía, expectante desde el fondo. La de Javier, temerosa. Y la de Elena, a mi lado, que me dio un imperceptible apretón en el brazo. Era mi turno. Respiré hondo, reuní toda la fuerza que había acumulado durante meses de silencio y humillación, y me puse en pie. Me puse en pie. No miré a Javier ni a su familia. Miré directamente al juez. Mi voz, cuando salió, fue clara y firme. No había rastro de duda ni de victimismo en ella. Señoría, comencé, todo lo que ha dicho el abogado de mi marido es una versión de los hechos. Una versión. Yo he venido hoy a presentarle los hechos. El abogado de Javier esbozó una sonrisa condescendiente. Isabel resopló, como si mi intervención fuera una pérdida de tiempo. Pero el juez me miraba con atención. No empecé a contar mi historia de humillaciones. No hablé de paellas amargas ni de palabras hirientes. Sabía que los sentimientos, en un juzgado, se evaporan. Lo que perdura, lo que tiene peso, son las pruebas. Con su permiso, mi abogada, la señora Elena Torres, presentará la documentación pertinente. Me senté. Elena se levantó, sosteniendo su maletín. Se movía con una elegancia tranquila, la de alguien que sabe que tiene el control total de la situación. Señoría, dijo Elena, con una voz nítida que llenó la sala. La defensa del señor Javier se basa en dos premisas fundamentales, que él fue el principal sustento económico y que la vivienda familiar se adquirió y mantuvo con esfuerzo común. Procederemos a desmontar ambas premisas con pruebas documentales. Abrió su maletín. El primer objeto que sacó fue mi cuaderno azul. Lo depositó sobre el estrado del secretario judicial. Esto, señoría, es un libro de contabilidad personal que mi cliente comenzó a llevar hace más de un año. En él se detallan, con fechas y cantidades, todas las retiradas de efectivo sin justificar de la cuenta común por parte del señor Javier, que suman un total de 17.400 euros. Un murmullo recorrió el banco de la derecha. Vi cómo Javier se ponía pálido. Su abogado se levantó de un salto. Protesto. Esas son anotaciones personales sin ninguna validez probatoria. Al contrario, señor letrado, replicó Elena sin inmutarse. Cada anotación coincide con una retirada de efectivo verificable en los extractos bancarios de la cuenta conjunta, que también adjuntamos. Extractos que demuestran que, mientras mi cliente ingresaba su nómina íntegra cada mes, el señor Javier realizaba estas retiradas sistemáticas alegando asuntos de familia. Elena hizo una pausa, dejando que el peso de la información calara en la sala. Asuntos de familia que, curiosamente, parecen estar relacionados con otra persona. Y entonces, sacó el segundo objeto. Una fotografía, impresa en papel de calidad y tamaño folio A4, para que fuera bien visible. La entregó al secretario, quien se la pasó al juez. Era la foto de Javier y Lucía en la cafetería. Esta fotografía, continuó Elena, fue tomada en horario laboral. ¿Muestra al señor Javier en actitud íntima con su asistente personal, la señorita Lucía Fernández? Sí, Lucía Fernández. En las filas de atrás, oí el sonido de una silla al moverse bruscamente. Lucía se había levantado de golpe, con la cara roja como un tomate, y salió casi corriendo de la sala. El portazo resonó como un disparo. Javier se hundió en su asiento. Isabel miraba la foto, que ahora estaba sobre la mesa del juez, con los ojos desorbitados. La historia del marido abnegado empezaba a hacer aguas por todas partes. Pero esto, señoría, dijo Elena, y su voz adquirió un tono grave, esto es solo el contexto.
El asunto principal que nos ocupa hoy es la vivienda. El abogado de Javier, visiblemente nervioso, volvió a levantarse. Señoría, con todo el respeto, la vida personal de mi cliente no tiene nada que ver con sus derechos de propiedad sobre la vivienda familiar. Estoy completamente de acuerdo, le interrumpió Elena con una sonrisa gélida. No tiene absolutamente nada que ver. Porque el señor Javier no tiene, ni ha tenido nunca, ningún derecho de propiedad sobre esa vivienda. Y entonces, llegó el momento. Elena sacó de su maletín mi carpeta azul. La abrió y extrajo de ella 2 documentos. Los manejaba con el cuidado y la solemnidad de quien presenta las joyas de la corona. Presento ante este tribunal, anunció, y su voz se elevó, clara y rotunda, la escritura de compraventa del inmueble sito en la calle Goya, número 16. Como su señoría puede comprobar, la escritura está fechada el 10 de marzo de 2016. La boda del señor Javier y mi cliente se celebró el 22 de noviembre de 2016. 8 meses después. Un silencio sepulcral cayó sobre la sala. Podía oír el zumbido de mi propia sangre en los oídos. Isabel se inclinó hacia adelante, entrecerrando los ojos, como si no pudiera creer lo que estaba oyendo. Además, continuó Elena, sin darles tiempo a reaccionar, la compradora que figura en la escritura es única y exclusivamente la señora Sofía García, en estado civil de soltera. Y adjuntamos los extractos bancarios que demuestran que tanto la entrada como la totalidad de los pagos de la hipoteca hasta la fecha han sido satisfechos desde una cuenta personal de mi cliente, a la que el señor Javier nunca ha tenido acceso. El abogado de Javier estaba boquiabierto. Literalmente. No le salían las palabras. Carlos miraba a Javier con una furia contenida, como si quisiera matarlo. Pero eso no es posible, balbuceó Isabel. Oh, es perfectamente posible, señora, dijo Elena, mirándola por primera vez. Pero por si queda alguna duda. Y entonces, presentó el segundo documento. El golpe de gracia. Presento también las capitulaciones matrimoniales firmadas por ambos cónyuges ante notario el 15 de noviembre de 2016, una semana antes de la boda. En dicho documento, establecieron un régimen de separación de bienes. Y me permito leer en voz alta la cláusula tercera, apartado B, se declara expresamente que la vivienda sita en la calle Goya, número 16, propiedad de doña Sofía García, es un bien de carácter privativo, y se excluye de forma explícita de cualquier aportación a la sociedad de gananciales, punto. Si el silencio anterior había sido sepulcral, este era abismal. El juez examinó los documentos con detenimiento. Leía cada línea, comprobaba los sellos del notario, las firmas. El único sonido era el suave crujido del papel. Finalmente, levantó la vista. Miró al abogado de Javier, que parecía haber encogido. Luego miró a Javier, que tenía la cara entre las manos. Y finalmente, me miró a mí. Estos documentos son concluyentes, dijo el juez, y su voz no admitía réplica. El inmueble es un bien privativo de la señora Sofía García. No forma parte de los bienes a liquidar en este divorcio. Fue como si una bomba hubiera estallado en el banco de la derecha. Imposible, gritó Isabel, poniéndose en pie de un salto, con el rostro desencajado por la rabia. Es una trampa. Es una tramposa. Nos ha engañado a todos. Silencio, ordenó el juez, golpeando la mesa con el mazo. Señora, siéntese o la haré desalojar la sala. Isabel se desplomó en el asiento, sollozando de pura furia. Carlos la sujetaba por el brazo, con la cara pálida como la cera. Marta se tapaba la boca con la mano, horrorizada. ¿Y Javier? Javier no se movía. Solo levantó la cabeza. Sus ojos se encontraron con los míos a través de la sala. No había ira en su mirada. Solo una desolación absoluta, la de un hombre que acaba de darse cuenta de que ha apostado todo a la carta equivocada y lo ha perdido.
La de un hombre que ve cómo el castillo de naipes que había construido sobre mentiras y arrogancia se derrumba a su alrededor. El resto del juicio fue un mero trámite. Las palabras del juez caían sobre la sala como gotas de lluvia sobre un tejado, metódicas, inevitables. Se concedió el divorcio por diferencias irreconciliables. Se desestimó por completo la petición de liquidación de la vivienda. Se dictaminó que cada cónyuge se haría cargo de sus propias costas legales, dado el intento de mala fe por parte del demandante. Cuando el juez golpeó el mazo por última vez y dijo, «Se levanta la sesión», el sonido retumbó en la sala como el punto final de un largo y doloroso capítulo de mi vida. Elena me apretó el brazo. «Lo conseguimos, Sofía». Yo asentí, con una media sonrisa. No sentía euforia. No sentía ganas de celebrar. Lo que sentía era una profunda, inmensa y abrumadora sensación de paz. Era como el silencio que llega después de una tormenta violenta. Un silencio limpio, lleno de calma. Recogí mis cosas con lentitud. La carpeta azul, el cuaderno, el bolígrafo. Los guardé en mi bolso, que ahora se sentía mucho más ligero. Al levantarme, mi mirada se cruzó con la de la familia de Javier. Estaban destrozados. No era una derrota, era una aniquilación. Isabel tenía la mirada perdida, como si no entendiera qué había pasado. Carlos mascullaba algo entre dientes, con la cara roja de ira impotente. Marta no paraba de mirar a Javier con puro desprecio. Y Javier, él simplemente estaba allí, encogido en su asiento, como una cáscara vacía. Levantó la vista y me miró. En sus ojos ya no había arrogancia, ni lástima, ni siquiera culpa. Solo había un vacío infinito, el de alguien que se da cuenta, demasiado tarde, de que ha destruido lo único valioso que tenía por perseguir una ilusión de poder. Su mirada me pedía algo. ¿Perdón? ¿Compasión? No lo sé. Pero yo ya no tenía nada que darle. Le sostuve la mirada por un segundo, sin odio, sin rencor. Con la misma indiferencia con la que se mira un paisaje que ya no te pertenece. Salí de la sala y caminé por el largo pasillo. Elena iba a mi lado, en silencio, respetando mi momento. Al llegar a una zona donde había unos bancos de madera, me detuve. Con un gesto lento y deliberado, me quité el anillo de casada. Era una simple alianza de oro, que no me había quitado en años. Se sentía extraña en mi mano. Pesaba. Pesaba por todas las promesas rotas, por todas las esperanzas muertas. Lo coloqué suavemente sobre la superficie pulida del banco de madera. Brilló por un instante bajo la luz artificial del pasillo. Un pequeño círculo de oro que representaba un círculo cerrado en mi vida. Un final. No dije nada. Simplemente lo dejé allí y seguí caminando. Al salir del edificio de los juzgados, el aire fresco de Madrid me golpeó la cara. El cielo, después de una mañana gris, se había despejado. Era de un azul intenso, limpio, salpicado de nubes blancas y algodonosas. Parecía recién lavado. Respiré hondo, llenando mis pulmones de ese aire nuevo. Elena me acompañó hasta la parada del taxi. ¿Estarás bien?, me preguntó, con genuina preocupación. Estaré bien, Elena, le contesté, y lo decía de verdad. Gracias. Por todo. No tienes que darme las gracias. Has sido tú. Tu fuerza, tu inteligencia. Yo solo te di el mapa. Nos dimos un abrazo, el abrazo de dos supervivientes. Cuando el taxi se alejó, no me fui directamente a casa. Le pedí al conductor que me dejara en el Parque del Retiro. Necesitaba caminar. Necesitaba sentir la tierra bajo mis pies. Mientras paseaba por los senderos, entre los árboles que empezaban a mostrar los colores del otoño, reflexioné sobre todo lo que había pasado. No con amargura, sino con una extraña claridad.
Mirando la figura rota de Isabel en el juzgado, entendí que el amor de unos padres, cuando no va acompañado de respeto por las decisiones y la vida de sus hijos, se convierte en una jaula. Una jaula dorada, quizás, pero una jaula al fin y al cabo. Ella, en su afán por proteger su legado y su estatus, había acabado destruyendo la felicidad de su propio hijo. Y Javier, él era la tragedia de un hombre que nunca llegó a madurar. Un hombre que nunca entendió que casarse significa construir un nuevo equipo, con nuevas lealtades. Un matrimonio necesita dos capitanes al timón. Pero él dejó que un almirante en tierra firme dirigiera su barco, hasta que inevitablemente, se hundió. Esta historia me enseñó muchas cosas. Me enseñó que la dignidad es innegociable. Que el respeto no se exige, se gana, y cuando se pierde, es casi imposible de recuperar. Y me enseñó que, en el mundo en que vivimos, el arma más poderosa no siempre es el grito más fuerte. A veces, es el silencio paciente. Es la preparación meticulosa. Es la verdad escrita en un papel. Me di cuenta de que no necesitas levantar la voz para que te escuchen, cuando tienes la razón de tu parte. Llegué al estanque grande del parque. Me senté en un banco a mirar los barcos. El sol de la tarde me calentaba la cara. Por primera vez en años, sentí que mi futuro no estaba escrito. Era una página en blanco, como la primera hoja de mi cuaderno azul. Y esta vez, la historia que se escribiera en ella la iba a escribir yo sola. Me levanté y empecé a caminar hacia la salida. Hacia mi casa. Mi casa. La palabra sonaba diferente ahora. Más mía que nunca. La calle Alcalá bullía de vida. El ruido del tráfico, las risas de la gente en las terrazas, el murmullo de la ciudad. Todo se mezclaba en una sinfonía vibrante. Y yo era parte de ella. Una nota más. Libre. Me miré en el reflejo de un escaparate. Vi a una mujer de 42 años, con el pelo recogido y la mirada serena. Una mujer que había bajado a los infiernos y había vuelto. Y que, en el camino, se había encontrado a sí misma. Y aquí, con el sol de la tarde cayendo sobre las calles de Madrid, termina la historia de Sofía. ¿Qué piensan de su decisión final, de su manera de enfrentar la tormenta? ¿Habrían hecho algo diferente en su lugar? Por favor, compartan sus pensamientos en la sección de comentarios. Les aseguro que leo cada una de sus palabras. Si esta historia les ha hecho reflexionar o sentir algo especial, no olviden dejar un me gusta, compartirla con alguien que crean que también se emocionará, y por supuesto, suscribirse al canal Corazones de Millonarios para no perderse los secretos que están por venir. Nos vemos en la próxima historia. Y quién sabe, la próxima vez, el protagonista podría ser tú.